entonces repaso la unidad número 2 de inmunidad adaptativa. Iniciamos con ontogenia. Ahí veíamos cómo maduran los órganos y células del sistema inmunitario. Platicábamos de que a partir de que el espermatozoide fecunda el óvulo, se formaba la parte de la fase de mórula, la gástrula y las 3 capas terminales. Vimos que de la parte de la ectodermo se formaba la piel, del mesodermo los órganos linfoideos, y que del ectodermo las estructuras de soporte como los huesos. Vimos que a partir de que bolsa faríngea se formaba el timo. ¿A partir de qué bolsa faríngea se formaba el timo? La tercera y la cuarta. Vimos que había diferentes sitios anatómicos en donde se lleva a cabo la hematopoiesis durante el desarrollo embrionario. Primero vimos que en la cresta neural, luego se desplazaba hacia la zona ventral, luego en el saco vitelino, luego en el hígado fetal y finalmente en la médula ósea. Luego nos fuimos enfocando en el desarrollo de los linfocitos. Vimos que esas células se originan a partir de las células madre, siguen el linaje, las células B terminan su maduración ahí mismo en la médula, mientras que las células T se van a dirigir al timo y entonces ahí se les va a enseñar a reconocer lo propio de lo extraño. Hay 2 tipos de eventos que ocurren ahí, cambios a nivel fenotípico, en donde las células expresan diferentes moléculas en su membrana. Primero son células dobles negativas, en donde no tienen ni CD4 ni CD8. Conforme siguen madurando, se van a convertir en linfocitos dobles positivos. Tienen ambos tipos de correceptores, tanto CD4 como CD8. Y esas células se van a decidir si se quedan con el CD4 o con el CD8. Se van a convertir en células simples positivas. Al mismo tiempo, hay cambios genotípicos. Veíamos de que el gen que codifica el receptor está subdividido en cachitos, en locus. El de variabilidad, el de diversidad, el de unión y el constante. Y que de cada uno de esos locus a su vez estaba subdividido. Total de que agarrábamos un cachito del de variabilidad, uno del de diversidad, otro del de unión, el de constante, se formaba un ADN provisional, venía la síntesis del ARN mensajero, el corte y el empalme y la síntesis de la proteína. En caso de que ya se codifica el receptor, y ese receptor va a tener contacto con el MHC de las células presentadoras, igualmente con moléculas que nos pertenecen. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Si el MHC reconoce con demasiada afinidad a nuestros propios antígenos, eran eliminadas, sufrían apoptosis, lo que se le conoce también como selección negativa. Mientras que aquellas que tenían una baja afinidad, se les daba chance de seguir madurando, pasaban una selección positiva. Esos linfocitos salen del timo, se dirigen a los órganos linfoideos, esperando que les presenten un antígeno. Y esos linfocitos, pues no nada más necesitan que se les presente el antígeno para que entren en acción. Veíamos que requieren varias señales extra, necesitan cumplir varios requisitos. Primero que nada, reconocer al antígeno, pero quedamos de que eso no era suficiente. Necesitaban conseguir una segunda señal, en donde participaban las moléculas coestimuladoras. También comentábamos de que existían ciertas células que requerían una tercera señal y esa la recibían a partir de las citocinas. ¿Qué pasaba con una célula que solamente recibía una señal? ¿Se iba hacia apoptosis o quedaba en un estado de anergia? Ya no respondía a esa señal. Pasos clave de la activación. Si recuerdan, habíamos visto ahí el esquemita así sencillito, en donde decíamos primero las señales externas, las 2 o 3 que necesite. Esos van a activar a los segundos mensajeros y los segundos mensajeros a los factores de transcripción y luego la expresión del gen. Así a grandes rasgos, aquí estamos viendo la señal externa, el antígeno que está siendo presentado por el MHC lo va a reconocer el TCR. Entonces esa es la primera señal. Aquí vemos algunos de los segundos mensajeros. La fosfolipasa C degrada el fosfatidilinositol trifosfato generando diacilglicerol y el inositol trifosfato. El inositol trifosfato se iba a dirigir al retículo endoplasmático y ese organelo abría sus canales y se liberaba el calcio intracelular. Acá tenemos la segunda señal. El CD45 interactúa con el MHC clase 2 y la CD28 con la CD80 para activar la ruta de las MAP-quinasas y va la ruta hacia activar al factor AP1. Y los factores de transcripción que van a participar es el NHKB, el NHT y los AP1.
los cuales se traslocan al núcleo para inducir la expresión de interleucina 2. ¿Y para qué servía la IL-2? Era un factor autógeno, lo liberaba el linfocito para autoestimularse y empezar a proliferar. Esos linfocitos entonces ya van a empezar a coordinar los dos mecanismos principales de la respuesta inmune adaptativa, la inmunidad humoral y la respuesta celular. La inmunidad celular humoral se refiere a la producción de los anticuerpos. Vimos que los anticuerpos eran glucoproteínas producidas por las células plasmáticas y que tenían la forma como de una Y, que poseían dos cadenas largas, dos cadenas cortas, que la región FAB es la que reconocía el antígeno y que la región constante era la que activaba el complemento. Vimos que hay dos mecanismos para producir anticuerpos, el independiente de células T, en donde eran antígenos polisacáridos o glucolipídicos, en donde esos antígenos eran muy grandes y que provocaban un entrecruzamiento con los receptores. Dos receptores al mismo tiempo reconocían a ese gran antígeno, la célula B se activaba y después iba a producir anticuerpos de tipo IgM, una respuesta rápida, una respuesta inicial primaria. Y en la respuesta dependiente de células T, digamos que eran antígenos proteicos, antígenos más pequeñitos, que el anticuerpo de membrana los captaba, el BCR los metía al interior de la célula, los degradaban y luego se los presentaba al linfocito T y que la célula T producía citocinas para que la B se convirtiera en plasmática y después de multiplicarse liberaran anticuerpos de tipo IgG. Las funciones de los anticuerpos: neutralizar, se pegan a todos los antígenos de superficie del microbio y ese patógeno ya no va a poder pegarse a la célula blanco. Otra de las funciones: aglutinación. Hay ocasiones en donde los anticuerpos se pegan de manera simultánea al montón de antígenos y forman una malla de alto peso molecular que termina por depositarse y sirve como herramienta de diagnóstico. Opsonizar. El montón de anticuerpos se pegan a la membrana del microbio, sirve para marcarlos y eso favorece fagocitosis. Y una vez que el anticuerpo se pega a los antígenos, forma complejos antígeno-anticuerpo que recordarán van a servir para activar la ruta clásica del complemento. Se pega a C1, y después a C2 y C4 y todo el demás mecanismo para degradar al microbio. Tipos de inmunoglobulinas: la IgM, que tiene forma de pentámero, que es la primera que se sintetiza; la IgD, que es el receptor, que está pegado en la membrana y que sirve para mandar señales de activación. Es un monómero. La IgE también es un monómero, va a participar contra los parásitos, contra los helmintos principalmente, y es la responsable de provocar las alergias. La IgA, que vemos en forma de monómero y de dímero, es la más abundante en las secreciones, y la IgG, que hay varios subtipos, IgG 1, 2, 3 y 4, y que es la principal, es la más abundante en la sangre, en los espacios extravasculares. Por acá tenemos la respuesta celular, vimos 4 mecanismos. El primero consistía en la activación del macrófago. Veíamos de que puede fagocitar a los microbios, pero si llega el linfocito T y libera interferón gamma, se incrementa su capacidad fagocítica, su tamaño se duplica y se come más fácilmente a los microbios. Ese macrófago puede liberar interleucina 12 para estimular a la célula T y esta va a liberar más interferón, produciendo un ciclo de retroalimentación positiva para favorecer una respuesta TH1. Por acá tenemos a los linfocitos TCD8 que van a ser convertidos en citotóxicos cuando reconocen a las moléculas extrañas que están presentes en una célula infectada o en una célula tumoral. El linfocito citotóxico va a matar a la célula blanco a través de varios mecanismos. Uno puede ser a través de la ruta del ligando de CD95. Si recuerdan, son moléculas de membrana. El ligando de CD95 pega con el CD95, se van a activar las caspasas y marcha la célula por apoptosis. También puede provocar la muerte o el daño de la célula blanco a través de citocinas. Vimos que producía factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma para entonces eliminar a la célula blanco. Y otro mecanismo es a través de las citotoxinas. Vimos que la célula citotóxica libera perforinas que perforan la membrana de la célula, ingresa al líquido y después se hincha y la célula se revienta. O también pueden participar las grasinas. Vimos que eran proteasas que aprovechaban los canales de las perforinas, se metían hasta el citosol, activaban caspasas e inducían también apoptosis.
Por acá tenemos a las natural killer, que ellas tienen dos tipos de receptores, los KIR, que son inhibidores, y los CAR, que son activadores. El KIR interactúa con el MHC clase 1 de la célula blanco. Si expresa MHC clase 1, esa es la señal que domina, hay una señal de inhibición. Pero si la célula está enferma, si no está presente el MHC clase 1, la célula solamente va a recibir señales a partir del CAR. El CAR interactúa con la molécula MICA, activando a la célula, y esta se va a convertir en célula natural killer activada por linfocinas. Si se acuerdan, el linfocito T cooperado libera interleucina 2, pero también puede producir interleucina 12 para activar a natural killer y que se convierta en célula LAC. Y la célula LAC va a liberar un montón de citotoxinas, perforinas y granzimas para eliminar a la célula blanco. Por acá tenemos otro mecanismo de la respuesta celular, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Ahí veíamos entonces que las células citotóxicas necesitan de la participación de inmunoglobulinas para marcar a la célula extraña, en este caso un gusano. Va a ser recubierta por los anticuerpos de tipo IgE, y el eosinófilo es el que tiene receptores para reconocer a la región constante de este anticuerpo. Luego veíamos de que la interleucina 5 era la que le daba el permiso, y el eosinófilo liberaba los granulitos para matar al parásito. Y todas esas reacciones pues son coordinadas por el montón de proteínas que son producidas por las células inmunitarias. Hay varias familias, la de las interleucinas, que son las más comunes, hay hasta 40 interleucinas descubiertas en el momento. La familia del factor de necrosis tumoral, como su nombre lo dice, induce necrosis de tumores. Hay de dos tipos, el alfa y el beta. Los interferones interfieren en la replicación del virus. Hay el alfa, beta y el gamma. El alfa y el beta es el interferón de tipo 1, el gamma es el 2. Quimiosinas, los que son factores quimiotácticos, inducen la movilidad de las células a través del tejido. Los factores de crecimiento, factor estimulante de colonias, de monocitos, factor estimulante de X, los que inducen la proliferación de ciertos linajes en particular. Las citocinas se van a regular a partir de dos mecanismos: receptores solubles. Quedamos de que el receptor estaba pegado a una membrana, y que si la célula ya no quería estimularse, desprendía el receptor y ya era un receptor soluble. Esas cadenitas se pegaban a la citocina, formaban una especie de complejo, y ya no le daban chance de que se pegara a la célula blanco. Y el otro era el antagonista, eran proteínas que son idénticas a las citocinas, compiten por el mismo receptor. Si se pega el antagonista, bloquea el sitio activo, ya no se suelta y ya no le da chance a que se pegue la citocina original, por lo tanto ya no va a haber señal. Vimos la cascada de señales ahí en el caso de las citocinas. Una vez que la citocina se pega al receptor, las moléculas que están intracelulares, las de la familia ya que están, se autofosforilan, van a activar a los factores de transcripción. Esos van a ser fosforilados, se forman homodímeros y son los que se van a traslocar hacia el núcleo. Vimos que dependiendo del tipo de respuestas, el tipo de respuesta va a depender del tipo de citocina que se produce. Las células T helper 1 liberan interleucina 2, que es factor de crecimiento para células T, factor de necrosis tumoral alfa, que induce necrosis de tumores, pero también inflamación a nivel sistémico. El interferón gamma ya vimos que es un potente activador de macrófagos, entonces es una respuesta para eliminar microbios intracelulares. Respuesta TH2 contra microbios extracelulares, veíamos que se produce interleucina 4 para inducir proliferación de células B. Y IL-6 induce también inflamación, pero también el cambio de isotipo, produce proteínas de fase aguda. La IL-10 va a ser inmunoreguladora, inhibe a los TH1, se favorece una respuesta humoral. Y la respuesta TH17, donde se produce interleucina 17 para estimular una respuesta inflamatoria. Se forman nuevos vasos sanguíneos y se atraen el montón de neutrófilos para eliminar bacterias extracelulares. Entonces, una vez que eliminamos al microbio, la respuesta se tiene que detener. Hay varios mecanismos para regular a la inmunidad. Cuando tenemos un excedente de anticuerpos,
ese excedente se puede regresar a la célula plasmática, se ancla a la superficie de la célula B, y entonces eso detiene la reacción. Vimos que también hay una red idiotípica. Cuando hay un excedente de anticuerpos, la región variable va a inducir que se produzca un segundo anticuerpo que se va a pegar a esa región, a la FAB. El segundo anticuerpo va a producir un tercero, formándose una malla de alto peso molecular que detiene la respuesta. Además tenemos células T supresoras. Las CD8 pueden inhibir a otros linfocitos T de helper específicos de antígeno. Incluso pueden matar también células infectadas. Los linfocitos T reguladores o células T eran linfocitos que inactivan las células autorreactivas, van a prevenir autoinmunidad. Entonces lo hacen a través de la liberación de interleucina 4, interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Otros mecanismos de la tolerancia central que se lleva a cabo en los órganos linfoideos primarios, en médula ósea, en timo, y en donde le enseñamos a nuestras células a tolerar a nuestros propios antígenos. Si pierden esa tolerancia, van a ser eliminados por apoptosis. Pero decíamos de que esos mecanismos no son 100% confiables, alcanzan a escapar células que pueden atacar a nuestros propios tejidos. Entonces ahí es donde participan los mecanismos de tolerancia periférica. Ahí vimos que las células que son autoreactivas pueden sufrir apoptosis, pueden ser eliminadas, o pueden ser inactivadas a través de la anergia, les falta la segunda señal, o pueden ser también inactivadas por la participación de los linfocitos T reguladores. ¿Qué más nos puede ayudar a regular la respuesta inmunitaria? La participación de las citocinas. Ya veíamos que la respuesta TH1 favorece la inmunidad celular, la respuesta TH2 inmunidad humoral, pero hay citocinas de la respuesta TH1 como interferón que inhiben los TH2, y en la respuesta TH2 la IL-10 que inhibe a los TH1. Entonces se produce una respuesta o se produce la otra. Y por último vimos la comunicación entre el sistema nervioso central, entre el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Vimos que se comunicaban liberando hormonas, citocinas o neuropéptidos. Y por ahí les puse el último ejemplo, en donde veíamos de que el estrés inducía la activación del hipotálamo, se liberaba cortisol y nos inducía una inmunosupresión. Por lo tanto, después teníamos enfermedades con microbios oportunistas. Fácil. Creo que estaba más tranquilo a comparación del primer fase. No son tantos temas, entonces espero que nos vaya mucho mejor. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien, seguro? En la plataforma dividiré dos tareas para cerrar este bloque. Están los jueguitos interactivos y en lugar de ponerles el cuestionario, le puse un caso clínico. Entonces, armarle mejor las cosas. Dos tareas. Supongo que ya subieron las otras dos que ya eran más para atrás, ¿no? La de las enfermedades por falla de la señalización y la tarea del reporte de la práctica, ¿no? Las imágenes. Yo no me voy a poner a calificar esas tareas en la fecha de subir los promedios, entonces todavía tiene chance de seguir subiendo. No importa que sean extemporáneas.